Hoy hablaremos de una iglesia aburrida y una iglesia herida. Vuelvo y repito, hoy hablaremos de una iglesia aburrida y una iglesia herida. Muchas veces pasan cosas en las vidas del ser humano. No importa si eres cristiano, porque si eres cristiano, eres la iglesia de Jesucristo. Muchas veces has sido herido porque te han herido afuera y adentro. Afuera te hieren las personas inconversas, te hieren tus amigos, tus vecinos, gente que tú conoces en el trabajo, en el negocio, en la escuela y en cualquier lugar que tú hayas conocido gente. Y aunque no conozcas gente, también Satanás las usará para herirte, para que te sientas mal. Está la envidia, el odio, gente que te odia, gente que te envidia, que te levanta calumnia. Pero esas cosas Jesús dijo, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía en mí, que yo he vencido al mundo. Entonces, has sido herido afuera y también has sido herido dentro del templo, donde se congregan todos los cristianos, se congrega la iglesia, que eres tú, y resulta ser que adentro también existe la envidia, el celo, la contienda, el pleito y personas carnales vienen y son usadas por su ego, su capricho, su carnalidad, sus frutos carnales y te hieren. Puede ser hasta el líder de la iglesia que no se escapa de esa, si es que el líder dejó la oración, la búsqueda de Dios y vivió una apariencia de siendo un líder, pero está viviendo en los frutos de la carne y hieren con los mensajes directos del púlpito a tu vida. Estas cosas han pasado y siguen pasando en los templos donde se reúnen los cristianos, la iglesia. Por eso yo le puse por tema la iglesia herida y la iglesia aburrida. Y todo esto causa no solamente que estés herido, sino que estés aburrido, aunque estés yendo al templo, porque te encuentras con estas personas que te siguen hiriendo y hablando de ti por las espaldas. Te dan un abrazo como Judas, te dan un beso como Judas, que hizo con Jesucristo, que lo traicionó, y también pasa lo mismo. Entonces, en muchos lugares, la iglesia
está herida y aburrida. Están aborrecidos porque no encuentran la paz que deben de tener y lamentablemente no se enseña, no se educa a los miembros de la iglesia. El líder no educa a los miembros de la iglesia a cómo tener sanidad interna, cómo sanar esas heridas que han sido ocasionadas de afuera y de adentro. Entonces, como no hay un mensaje, no hay un estudio, no hay una palabra, un consejo de cómo sanar esas heridas, entonces la situación es evidente y es real, donde usted va al templo, pero no tiene la paz completa. Va por ir, porque tiene un compromiso, porque cree que tiene que ir, porque Dios dice que hay que reunirnos en el templo y hay que hacerlo. Pero vamos, porque en una ocasión me pasó eso a mí. Yo iba al templo, pero no me sentía con la paz, me sentía herido y necesitaba un consejo, una palabra de Dios, la cual lo que siempre escuchaba en el púlpito era lo mismo y lo mismo. Y, y de más bien hablaban de la ropa, de cómo deben de vestirse la gente, preocupándose por lo de afuera y no preocupándose de lo que había en el corazón que estaba herido. Y por eso es que hoy en día el resultado en muchas o la mayoría de las iglesias yendo a los templos están aborrecidos y heridos. Y por eso es que muchos dejan de ir al templo. ¿Por qué? Porque han sido heridos. Ellos saben que son salvos. Ellos han conocido a Jesucristo. Usted yendo al templo sabe que es salvo y sabe que tiene la salvación. Digo, si es que usted está agradando a Dios y no se ha apartado y se ha apartado del pecado, pero está herido. Y hasta que no sea sanado de esa herida, usted va a estar sin paz y su vida va a ser una vida de ir al templo, pero estando aburrido, como vemos aquí en esta figura de gente con caras como enojado, molesto, y hay otro que está durmiendo. Y eso es lo que pasa. Y hasta que no aprendamos a curar las heridas de la iglesia y hasta que el líder no aprenda a sanar las heridas, primeramente de él, no podrá sanar las heridas de otros, porque hay líderes, hay pastores, hay líderes, pastores, evangelistas, profetas, maestros, eh, misioneros de todo tipo, que sea líder, no importa, apóstoles, no importa cuál sea su posición, que están heridos y se la desquitan en los mensajes con otra gente y alguien que está herido no puede curar a otro que también está herido.
El líder tiene que estar sano para poder llevar sanidad espiritual a los demás. Es un caos esto que está pasando, lamentablemente, y el consejo que yo doy a todo aquel que es iglesia de Dios y que está yendo al templo o que se haya retenido es que tiene que aprender a que Dios sane sus heridas. Dile al Señor, Señor, sana mis heridas. Y para que Dios sane tus heridas, tienes que perdonar al que te hirió, orar por él. Tienes que dejar que Dios te libere. Tienes que dejar que Dios haga la obra en tu vida. Porque si tú no permites que Dios sane tus heridas, entonces serás un cristiano aborrecido y herido, que no tendrás paz ni gozo. Y eso no proviene de Dios. Eso proviene del mismo Satanás. Y Dios quiere, aparte de que te salvo, quiere que seas libre y seas sano de esa enfermedad, porque eso es una enfermedad que hay en tu corazón. Y también puedo decir que hay iglesias que están enfermas, iglesias enfermas por esta causa, que su corazón está lleno de rencor, de odio, y está lleno de resentimiento porque han sido heridos. Y déjame decirte que Dios puede sanar tus heridas, y Dios lo puede hacer de un día para otro, el mismo día. Hay otros que cogen un tiempo, un proceso, pero tienes que dejar que Dios lo haga. Mientras tú no lo permitas, Dios no puede hacer nada. Así que este consejo Dios me dio, esta palabra para aquellos que están heridos. Hay muchos descarriados que los pastores ni nadie los visita, porque lo que hacen es que hablan de ellos en vez de ir a orar por ellos y visitarlos. Y esta gente que hablan de ellos y no los visitan y hablan lo peor de ellos porque se retuvieron, están heridos y están enfermos. Que Dios tenga misericordia, pero hay que reconocer esto. Por lo tanto, hay que reconocer estas cosas. Hay que reconocer estas cosas porque los líderes se están enfocando más en enseñar y predicar sobre lo exterior, de la ropa, de cómo debes de vestir, y la palabra de juicio, que si Dios te va a hacer esto, que si Dios te va a hacer aquello, que te vas a ir al infierno. Entonces, son palabras que no son constructivas y lo que hacen es que hieren más a la gente, destruyen más el corazón del que está herido. Y por eso es que las iglesias están vacías, y porque no hay sabiduría de sanar esos corazones heridos. Y el pastor está para eso, para sanar la herida de la oveja, que si la oveja está herida, tiene que curarla, lo dice la Biblia, tiene que sanarla, tiene que vendarla, pero no. Entonces, hoy en día están pasando estas cosas, lamentablemente. Eh, hay, que, hay que despertar de esto, porque esto es un caos. Es una iglesia enferma, una iglesia aborrecida y una iglesia herida. Y Dios necesita líderes, pastores, que sean espirituales, que tengan misericordia de las ovejas y que aprendan a educarlos y
a orar por ellos para que reciban sanidad interna y puedan ser sanos. Porque una iglesia sana adora a Dios con libertad, va con gozo al templo y va con alegría, que es lo que Dios quiere, que vayamos al templo con alegría y con cánticos en nuestra boca de alabanza. Pero ¿cómo la gente, o usted quiere que la iglesia, que los miembros vayan con ese fervor de cantarle a Dios y con ese ánimo de ir al templo si están heridos, aborrecidos? Así no pueden alabar a Dios. Así que hay que orar. Pidámosles a Dios que los líderes sean el ejemplo, no el 100%, porque nadie es perfecto. Porque los líderes también, los pastores también, y muchos ministros también han sido heridos porque han hablado de ellos también y los han calumniado. A mí me han calumniado y han hablado cosas que yo no he hecho jamás ni nunca. Pero ¿sabe qué? Dios conoce mi vida y yo dejo todo eso a la mano de Dios. Que, ¿verdad? Que los que me calumnien, dice la Biblia que yo soy bienaventurado cuando hablan de cosas de mí mintiendo. Hay cosas que a lo mejor yo sí he hecho que están hablando la verdad, porque soy humano y fallo, como también usted es humano y ha fallado, pero cosas que yo no he hecho, Dios sabe que Él peleará por mí. Bien, este es CR7, Dios te sigue bendiciendo y espero que este mensaje sea de bendición. Pídele a Dios que sane tu corazón. Dios te sigue bendiciendo. Nos veremos en el próximo video.